El libro de Ruth. Esta es una de las historias más apasionantes y maravillosas de la Biblia. Es una historia llena de amor, de amistad, de fidelidad y de ver la provisión de Dios. En el libro de Ruth nosotros vemos al Señor Jesús como nuestro pariente redentor. Ruth da la idea de amiga unida. En el capítulo número 1, el versículo 1 y 2 dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón, Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y allí se quedaron. Ellos habían salido de Belén, habían salido de la casa del pan, se habían alejado de la palabra de Dios, en otras palabras. No había pan en la casa del pan, ese es el gran contrasentido, la paradoja. El nombre de Elimelech significa mi Dios es rey. Noemí significa dichosa o placentera. Malón significa enfermizo, y esa era la característica. Y Kelión pálido, raquítico, enclenque. Imagínense el significado de los nombres ya de por sí hablan. Kelión, Malón, los hijos estaban allí con Elimelech y Noemí. Ahora, era una situación difícil, hambre, sus hijos enfermos, desplazados para otro lugar. Y de los versículos 2 al 5 del capítulo número 1, mueren los 2 hijos y quedan Orfa y Ruth. Orfa significa gacela escurridiza, mientras que Ruth, que significa compañera fiel o amistad, quedan al cuidado de Noemi, quedan solo ellas 3. Murieron los 3 varones, murió el esposo de Noemí, murió el esposo de Orfa y el esposo de Ruth. Y hasta el versículo 5 parece que la historia termina en fracaso total. Y uno dice de tragedia en tragedia, cada vez peor el asunto. En el versículo 6 hay un nuevo comienzo. Ahora en Belén había pan. Y aquí empieza el proceso de restauración. Tratando de proteger a sus hijos, tristemente Noemí los llevó al lugar de muerte. No había nadie que la aconsejara bien, en la triste historia de muchas personas. Pero en el verso 7 ellos regresan. En el versículo 8 y 9 del capítulo número 1, Noemí le dice a sus nueras, váyanse, las despide. Además, en Judá las moabitas no serían bien vistas. Y estas mujeres, una dice me voy, Orfa, mientras Ruth se queda. En el versículo 14, el beso equivale a que la amaba, pero su acción era contraria. Dice que alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Beso equivale a que la amaba, pero no hizo lo necesario para evidenciarlo. En el versículo 15, Noemí le insiste a Ruth que se vaya. Luego en el verso 16 y 17, Ruth había estado casada con un hebreo, tenía conocimiento de las cosas de Dios. Ruth no dio un beso, pero hubo una determinación, hubo una resolución. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, es lo que Ruth manifiesta. Ella quiere quedarse. Ruth está diciendo, quiero que el Dios de ustedes sea mi Dios. Quiero que ese Dios ahora venga a ser el mío. Ella dijo en el verso 16, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Y cuando Noemí ve esta determinación, dice, listo, está bien, entonces puedes venir conmigo. Dios había maldecido a Moab porque se apartaron de Dios, pero la actitud de Ruth muestra cómo se rompe la maldición al unirse con Dios.
Y ella le dice a Noemí, así me haga Dios y aún me añada. En otras palabras, si no cumplo el que yo voy a estar con usted, te voy a seguir a tu Dios. En otras palabras, está diciendo que me caiga la maldición de Dios. Y eso lo aprendemos de Deuteronomio 28:15. Ahora, Noemí había abandonado a Dios cuando se fue a los campos de Moab, pero ahora está regresando. Qué bueno cuando tenemos la oportunidad de regresar a la casa del pan, a los caminos de Dios, cuando tenemos la oportunidad de regresar a Dios como el hijo pródigo. La clave es el arrepentimiento, volver a comenzar. Hay pan en Belén. Dios circuncidará el corazón de aquellos que quieran realmente volver a Él arrepentidos. Todo pensamiento equivocado, todo bloqueo mental, Dios lo cortará. Y luego en el versículo 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció, que es una de las palabras que más se repite, que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Así es como la recordaban, la dichosa, y la respuesta de ella en el verso 20 diciendo, no me llamen más Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La respuesta de Noemí da a entender que ella comprende su condición de amargura, pero Dios quiere hacer su vida dulce, Dios quiere cambiar, Dios quiere restaurar y resarcir y poderle dar todo lo que ella había perdido. En el versículo 21 dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, que significa placentera? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella está confesando el juicio de Dios sobre ella. Está diciendo que Dios es justo. Cuando tengamos juicios de parte de Dios, no digamos que Dios es injusto. Ella no está quejándose, no está murmurando, está confesando un juicio y en él declara que Dios es justo. ¿Y cómo termina la historia? En el versículo 22. Dice que así volvió Noemí, Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Es decir, llegaron en el tiempo de la cosecha. Eso nos hace recordar a Pentecostés. Tiempo de restauración, tiempo de nuevos comienzos. Tal vez te has alejado de los caminos de Dios. Tal vez has estado un poco distante, pero nunca es tarde para volver a las sendas antiguas, al camino, a la casa del pan, a Belén, a donde está el alimento espiritual, a volver a Dios. Y cuando llegamos, ese será tu Pentecostés, ese será el tiempo de la cosecha en el cual Dios quiere restaurar y dejar de llamarte amargura para que seas una vez más placentero o placentera. En otras palabras, vuélvete a Dios.